Muy buenas noches, un cordial saludo, señor tutor y compañeros. Espero que se encuentren muy bien. Seguidamente me presento. Mi nombre es Andrés Valencia Marín, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Posteriormente, mediante el presente producto audiovisual, queremos dar cumplimientos a la tarea número 2 del curso de guitarra, la cual consiste en sintetizar la presente línea de tiempo de la evolución de la guitarra. Cabe mencionar que la presente línea de tiempo o esquema gráfico fue diseñado de acuerdo con el material de estudio de la asignatura. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio. En la época de los años 9000 y 5000 antes de Cristo, en la época neolítica, en la edad de piedra, tenemos el primer antecedente cordófono. Es allí donde se surge el arco musical primitivo, que es donde se descubre cómo por medio de las cuerdas se emiten o producen distintos tonos o sonidos. Para los habitantes de esta época fue algo muy curioso y fue colocado en práctica por muchos años. En el año 2400 antes de Cristo, los sumerios, que es la primera civilización de la humanidad, los más antiguos, diseñan el arpa y la lira. Es prácticamente un instrumento bastante complejo, pero muy importante en esta época. ¿Por qué? Porque era utilizado para rituales religiosos, para festividades de la época y fue incorporado por esta civilización de forma profunda y era un hábito prácticamente para muchos episodios de la época en cuanto a la utilización de ese instrumento. Bueno, en la época, en el año 1000 antes de Cristo, tenemos un antecedente muy importante que son los instrumentos mesopotámicos y anatolios, que es allí donde también surge o aparece los laudes con mastil, que es un instrumento donde le genera esa evolución morfológica a la guitarra, ¿sí? Es un antecedente muy, muy importante, bonito, muy relevante en la historia de ese instrumento. En el siglo VIII tenemos a Alonso X el Sabio, que documenta la guitarra moriscal y latina, consolidando la existencia en Europa. En el siglo XVI tenemos la vihuela española, sí, que es un instrumento clave con 6 órdenes, un desarrollo técnico más estructural y un repertorio polifónico. Además de eso, es importante mencionar que la vihuela era utilizada por la nobleza y la aristocracia de esa época, principalmente por esos actores. De igual manera, era utilizada como acompañamiento musical, como música culta, y era un instrumento muy prestigioso de cuerda. En el siglo XVIII, Jacob Opto introduce la sexta cuerda y contribuye a la afinación moderna. Allí tenemos prácticamente una ilustración de una guitarra y es allí donde se Jacob prácticamente da un paso fundamental en la evolución de ese instrumento. En el año 1850, Antonio de Torres Jurado diseña la guitarra clásica moderna, que ya tiene ya como tal una forma más sólida, más integral, sí, tiene un tamaño y una resonancia muy, muy parecida o paralela al instrumento de la guitarra actual. Bueno, en el siglo XIX ya tenemos como tal innovaciones en cuanto a ese instrumento, ¿sí? Y también es implementado también en muchos conciertos. Allí en la guitarra también tienen nuevas técnicas como es el punteo, el rasgueo y demás, y se convierte prácticamente en un instrumento muy importante en los conciertos. En el siglo XX, Leo Fender, ese autor o ese referente en cuanto a la evolución de ese instrumento, ¿sí? Crea la guitarra eléctrica, que es prácticamente una revolución fundamental, ¿sí? Le da como tal ese plus en esa época a ese instrumento, porque ya es utilizado ese instrumento en donde, en géneros como el rock, el jazz y blues, y prácticamente damos un paso fundamental, pasamos de una guitarra que es utilizada manualmente a una guitarra eléctrica, que tenemos de pronto otras técnicas, tenemos ya una guitarra mucho más sofisticada o moderna. Pasamos al siglo XX, donde tenemos a Joaquín Rodrigo y otros autores fundamentales con la consolidación de la guitarra musical en la academia y en los conciertos. Prácticamente la guitarra ya pasa a ser ese escenario de la academia, donde se enseñan las diferentes técnicas, en donde muchas personas tienen como tal esa afinidad con ese instrumento y se preocupan por aprender y ya pasa a un escenario académico, donde la gente ya empieza a colocarlo no solamente como un estudio, sino también a ser parte de la transformación
de la guitarra y convertirla como tal en una profesión. Bueno, pasamos al siglo XXI, donde ya contamos con la diversificación de la guitarra, ¿sí? Donde tenemos ya como tal esa guitarra acústica, esa guitarra eléctrica, las flamencas, las electroacústicas y demás. Es allí donde podemos observar hoy en día la cantidad de guitarras en cuanto a técnicas, en cuanto a métodos y demás eh, que se pueden percibir en la actualidad de ese instrumento tan valioso. Para concluir, es importante tener en cuenta que la guitarra ha evolucionado de forma trascendental. Evidentemente, es algo muy importante mencionar que la guitarra surgió de la nada y hoy en día es uno de los elementos más importantes dentro del ámbito musical. Los artistas prácticamente utilizan este elemento para realizar canciones, para realizar diferentes actividades en la cotidianidad y en este mundo en cuanto a sonidos. Sin duda alguna es un elemento que ha marcado una diferencia en el ámbito musical, ¿sí? En el ámbito de los sonidos de las cuerdas y es de admirar cómo cada uno de los autores en las diferentes épocas ha tratado de transformar ese instrumento y convertirlo lo que es hoy en día. Entonces agradecemos que este producto visual sea de gran agrado, que pueda ayudar al intercambio de conocimientos y nos pueda dar una noción mucho más clara de la evolución de la guitarra, aunque también tenemos que ser muy conscientes que hay mucho material para indagar y profundizar de acuerdo con este instrumento tan valioso en el ámbito musical. Feliz noche.